Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a estudiar diodos ideales. Vamos a anotar ese título. Listo. Ya. En clases pasadas hemos estudiado semiconductores para poder definir cómo está formado el diodo, ¿no? Aquí está eléctricamente cómo se dibuja el diodo en los planos. Usted va a verlo dibujado así. En la realidad, el diodo es un elemento como este. Esa es la forma real. Aquí tiene dibujado una línea color plomo o blanca. Y esta línea representa esta línea de acá. Es para que le digo esto para que no se confunda de cómo conectar el diodo, ¿ya? La línea que le ponen aquí es la línea de acá, ¿ya? El diodo tiene dos partes, ¿no? Lo conectas aquí, lo conectas acá, se conecta por dos lados. Entonces la parte de atrás podemos decir que es el ánodo y la parte de delante es el cátodo. Y aquí usted podrá ver que están haciendo un análisis de corriente, mire. Hay que analizar la corriente que pasa por el diodo. Porque nosotros habíamos estudiado que el diodo tiene dos formas de funcionar. Tiene una forma en la que conduce y en la que no conduce, ¿no? Ya. ¿Cuándo conduce el diodo? Cuando el voltaje del diodo es mayor a 0,7, ¿no? Cuando está energizado de tal manera que en el circuito lo están energizando con más de 0,7 voltios, si es de silicio. Ya, estos son los diodos ideales. Vamos a anotar aquí, ¿no? Silicio 0,7 y germanio 0,3. Ahí están, ¿no? Pero por el momento, no vamos a hacer caso a estos voltajes, porque vamos a estudiar diodos ideales. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a aprender sin tomar en cuenta los voltajes reales de los diodos, ¿ya? Después le vamos a meter la realidad. Eso es como cuando usted estudiaba física. Ya, aquí está una caja. Eso es un borde y aquí está la cajita, ¿no? Ya. Al principio, cuando usted estudió física, hablaba de una fuerza o de algo, pero nunca hablaba de la fuerza de fricción, ¿no? Cuando usted recién aprendió, no le hablaban de la fuerza de fricción, la que está aquí, ¿no? Vamos a ponerle FK, ¿no? Pero cuando fue avanzando la materia, ya le comenzaron a poner, cuando usted ya dominaba la materia, le comenzaron a poner la fuerza de fricción. Así mismo va a suceder aquí, ¿no? Vamos a hablar como que no hay este voltaje de aquí, porque son diodos ideales, son ejercicios ideales. Y después vamos a hacer los mismos ejercicios, pero con un voltaje en los diodos. O sea, primero fácil, después difícil, hasta que usted se acostumbre y después lo hacemos un poquito más difícil. Bueno, está entendido eso de ahí de que estos voltajes de los diodos por el momento no los vamos a usar, pero más adelante sí. Si está entendido, por favor, escriba OK. Si tiene alguna duda, haga la pregunta. Ya, muy bien. Vamos a empezar a dibujar aquí un pequeño circuito. Ahí está un diodo, ¿no?
circuito, una fuente, ¿ya? Y una resistencia. Una fuente de 5 voltios, ¿ya? Ya. Tenemos ese circuito, una resistencia de 10 ohmios. Y vamos a hacer el análisis de este circuito con diodos ideales, ¿no? Recuerden, esto es con diodos ideales. Vamos a asumir que es ideal. Entonces, nosotros, el primer paso que tenemos que hacer es asumir que el diodo conduce. El diodo uno solo hay uno, ¿no? El diodo uno on, está encendido, ¿no? Si yo asumo que el diodo uno conduce, esto de aquí se lo voy a reemplazar como un cortocircuito. En cortocircuito conduce. El diodo se vuelve como un cortocircuito, ¿ya? Así no. Redibujemos bien este circuito. Ya como pueden ver ahí, he vuelto a dibujar el mismo circuito, pero como estoy asumiendo que el diodo conduce, entonces voy a borrar el diodo, tengo el dibujo ahí, y lo voy a reemplazar por un corto. Ahí está, ¿no? En el diodo había una corriente en este sentido, en el mismo sentido del diodo, una corriente I, ¿ya? Esa corriente yo la voy a calcular, ¿ya? Esa corriente I es la misma corriente que sale de la fuente, observen, miren. Es la misma corriente que sale de la fuente. Es fácil calcular ahí, tenemos solo una fórmula, ¿no? La fórmula que conocemos es B igual I por R. Por lo tanto, despejando es I es igual a B para R. Estamos despejando nomás. Reemplazamos 5 para 10 a un medio, no 0,5. 0,5 amperios, ¿ya? Esa sería la corriente I, que es la misma corriente que pasa por el diodo. Entonces, quiero que tengan en mente lo siguiente para que no se confunda. Eléctricamente el circuito se ve así. Esto sí existe, esto está conectado, ¿ya? Pero para facilitarnos el análisis, vamos a asumir que ese diodo no está, sino que es un cable, ¿ya? Estamos imaginándonos eso, pero lo que asumimos tenemos que demostrarlo. Y para demostrar eso tenemos que ver la corriente del diodo si es mayor a cero, ¿no? Entonces usted asume algo y lo demuestra. Ya, en este caso sí es mayor a cero, ¿no? Ya, entonces, recapitulemos. Tú tienes un diodo en el cual voy a asumir que conduce. Mira, que lo asumo que conduce y lo pongo en corto, una línea, ¿ya?
Después que asumí, demuestro que conduce, sí, demuestro porque esta corriente es mayor a cero. Y como demostré que conduce, sí cierra el ciclo, ¿no? Se cerró el ciclo. Yo asumo algo, demuestro algo y se cerró el ciclo. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido demostrar que conduce? ¿Ya? Si yo no podía demostrar que conduce, yo dibujaba este circuito como circuito abierto. Dibujaba abierto. Entonces, si yo no puedo demostrar lo que asumí, cambio lo que asumí. ¿Ya? Bueno, entonces como estamos hasta aquí, ya, estamos hasta aquí. Entonces, tenemos que ver si la corriente I, esta corriente I de aquí, es mayor a cero. ¿Y es mayor a cero? Sí, sí es mayor a cero, porque 0,5 es mayor a cero. Entonces, eh, usted ya puede decir que el diodo uno está encendido, ¿no? Aquí le voy a escribir, ¿no? Ya es la confirmación, ¿no? Diodo uno on. Aquí ya lo confirmó. Puede poner tres puntitos. En matemáticas, estos tres puntitos que están así significan, por lo tanto, diodo uno on. Aquí dice, corriente es mayor que cero, por lo tanto, diodo uno está encendido. Y ahí se cerró el ciclo. Usted demostró lo que asumió. ¿Ya? Si usted demuestra lo que asume, ya el circuito queda aquí. Eso quiere decir que todo este circuito se lo puede representar así, ¿no? Para que se vea mejor. ¿Ya? En este caso, toda esa corriente de 0,5 entra por la resistencia de 10 y el voltaje aquí va a caer más, menos, porque la corriente entra por el más y sale por el menos, menos 5 por 10. O sea, todo el voltaje de la fuente cae en esa resistencia, con un valor de 50 voltios. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Muy bien, está entendido esta parte hasta aquí. Vamos a estudiar qué hubiera pasado si el diodo estaba conectado al revés. Si está conectado en modo inverso. Ya. Aquí tenemos el circuito ya dibujado.
Ya, y lo primero que va a hacer usted es asumir que conduce. Ya, yo sé que usted, eh, usando su imaginación, se da cuenta que no va a conducir. Repito, yo sé que usted es inteligente y al ver este circuito se da cuenta que no va a conducir, ¿no? Por lógica. Pero en este circuito, que es muy fácil, usted lo puede sacar al ojo que no va a conducir, ¿ya? Pero cuando sea un circuito más grande, no lo va a poder hacer al ojo. Por eso tiene que seguir estos pasos. Repito, este circuito que está fácil, te das cuenta que no va a conducir, pero cuando el ejercicio sea más grande, más complejo, con unas 4 o 5 mallas, con unos 4 o 5 diodos, no vas a poder hacerlo al ojo, tienes que hacerlo, demostrarlo en papel, demostrarlo con cálculos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería resolverlo aquí. Bueno, entonces yo asumo que conduce. Recuerde lo que estoy diciendo. Asumo que conduce. Siempre optimista. Siempre usted asuma que conduzca. Aunque después la realidad le diga otra cosa, ¿no? Pero usted asuma que está bien. Ya, ya. Si yo asumo que conduce, ¿qué hice en el caso anterior? Yo borré el diodo y le puse un corto. Ya, ahí está el corto, ¿no? El resultado, mire la corriente que yo quiero. Mire, aquí está. Esta corriente debería estar en el sentido del diodo, mire, la corriente va a estar así. Ya. Llamemos esa corriente del diodo, ID. Yo quiero una corriente ID así. Esa corriente ID es la contraria a esta corriente I, mire. Entonces, ID, que es la que yo quiero buscar, es menos la corriente que sale de la fuente, la corriente I. Estamos viendo que es la corriente I. Usted ya sacó la corriente I. Ya sabemos cómo sacarla, es sencillo. La única fórmula que tenemos, B igual I por R, ¿ya? I es igual a B para R. Eso es igual a 5 para 10. Eso es igual a 0,5, ¿ya? Amperios. ¿Ya? Como ID es igual a I con el signo cambiado, aquí está, ¿no? ID es igual a I con el signo cambiado. Entonces, el valor de ID va a ser menos 0,5. ¿Ya? Vamos a ver si la corriente ID es mayor que cero, ¿no? Acá vamos a anotar. ID mayor que cero. ¿Es verdad o mentira esto? Es mentira, no, mire, es menor que cero. Es un número negativo, es menor que cero. Entonces, no puedo decir que sea mayor que cero. Tengo que decir que es menor que cero. Voy a cambiar el signo de aquí. Le voy a poner el menor. Por lo tanto, esos tres puntos son por lo tanto.
de el diodo de uno off. Entonces, lo que yo asumía, no lo puedo demostrar y tengo que cambiar. Tengo que cambiar, tengo que cambiar. Lo que yo estaba haciendo, tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Viendo lo que dice aquí, que está en off. Estar en off quiere decir que ese circuito que había dibujado yo cerrado va a quedar abierto, mira. Va a quedar abierto. Ahí quedó abierto, ya lo borré. ¿Cuánto es la corriente en esa malla que está abierta? Cero, muy bien. Esa corriente vale cero. ¿Por qué? Porque la malla está abierta, ¿no? Aquí está abierto, ¿no? Ahora, cuando usted le pregunte la corriente en esa malla o la corriente en el diodo, no va a poner esto, porque esto era cuando tú asumías que conducía. Tú vas a poner que la corriente en el diodo es cero y el diodo no conduce, ¿no? Repitamos esta parte. La matemática te dice esto, la matemática te dice esto, ¿no? ¿Ya? Pero tú te das cuenta que eso va a ocasionar que el circuito se abra. Y si el circuito se abre, la corriente vale cero. Entonces, la respuesta real es corriente cero, ¿ya? Porque este es un valor errado. Este es un valor cuando tú asumías que conducía. Ya. Tenemos el siguiente circuito que lo he dibujado en dos formas. ¿Por qué lo he explicado? Lo he dibujado en dos formas para poderlo explicar mejor, ¿no? Mire. Usted hasta el día de hoy ha visto circuitos así, ¿no? Estos son los circuitos que usted ha visto en la materia de circuitos eléctricos uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Eh, Han buscado la forma de que el circuito ocupe menos espacio. Y para que el circuito ocupe menos espacio, lo dibujan así. ¿Ya? Se da cuenta que es más pequeño. Son dos líneas, ¿no? Y abajo es un cuadrado, en cambio. ¿Ya? Necesitamos ocupar menos espacio porque los planos cada vez se van haciendo más grandes. Si el plano de un televisor, mire, un televisor que no es un artículo demasiado sofisticado, el plano de un televisor es así, es mucho más grande, ¿no? Con muchas ramas. Entonces, por motivo de espacio necesitamos dibujarlo así. Eh, los dos circuitos son lo mismo. Vamos a analizar. Yo tengo un multímetro. Aquí está mi multímetro. El multímetro tiene dos cables, uno rojo que es el positivo y el negro que es la referencia, ¿no? Entonces, si yo mido aquí, así, y el negro mido acá, ¿no? ¿Cuánto voltaje me va a marcar el multímetro? Escríbelo en el chat. 10 voltios, ¿no? Porque está midiendo el voltaje de la fuente, ¿no? 10 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Escribo ok, son 10 voltios que está midiendo, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Recuerda cuando resolvíamos ejercicios de nodos, nosotros cuando resolvíamos ejercicios de nodos, decíamos que el nodo más grande es la referencia, ¿no? Entonces, yo quiero elegir que todo este nodo que está aquí, mire, va a ser la referencia. ¿Ya? Entonces, la misma medición que yo hice ahorita, la voy a medir arriba
El cable rojo, que es el positivo, va a estar conectado aquí. Y el cable negro lo voy a conectar a referencia. La referencia es esta, ¿no? Entonces, como usted se puede dar cuenta, esta forma como está dibujado arriba, también me da 10 voltios en el multímetro. ¿Sí o no? Escriba así, escriba no, o sea, escriba así si me entendió hasta ahí. Caso contrario, pregunte. ¿Ya? Esta forma de arriba es igual a la de abajo, también me están midiendo 10 voltios en este punto. O véalo de la siguiente manera. Dijeron, el cable negro va a referencia. Cable negro va a referencia, como en el caso anterior, ¿no? Que medir voltaje, ¿no? Cable negro va a referencia. Ahí está. Cable negro va a referencia. Cable rojo va a la fuente. Cable rojo va al punto de la fuente. Cable rojo va al punto de la fuente. Ya, ahí está, ¿no? Entonces ya podemos medir 10 voltios. Ya podemos medir en ambos casos 10 voltios. Ahora, analicemos qué es lo que pasa. Ya, ahí está, ¿no? Mire que en el circuito de acá abajo, de la fuente sigo en serie una resistencia, en serie un diodo y en serie la otra resistencia, ¿no? Acá también, mire, desde aquí, desde la fuente, serie una resistencia, serie el diodo y serie la otra resistencia. Entonces usted se puede... ¿Y dónde terminan? Terminan en el nodo de referencia, terminan en el nodo de referencia. Entonces son los dos circuitos son exactamente lo mismo, solo que el de arriba ocupa menos espacio. Ya. Si está entendido, escriba ok, si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Vamos a ver cómo me queda el circuito de arriba, ¿no? Usted sabe que lo primero que va a hacer es va a ser optimista. Usted va así lo ve al revés o como sea. Usted tiene que ser optimista y asumir que conduce. Ya. Si usted asume que ese diodo conduce, lo que va a tener es lo siguiente, ¿no? Voy a copiar este circuito, lo voy a pegar acá, pero como asumo que conduce, ese diodo que está ahí lo borro y le pongo un corto. ¿Ya? Necesito sacar la ID del diodo, ¿no? Y ver si es mayor a cero o menor a cero. ¿Ya? ¿Cómo ve que me quedaría esa ID, no? Estas dos resistencias están en serie. Estas dos resistencias están en serie. Entonces, yo podría borrar una de las dos y a la otra ponerle el valor de la serie, ¿no? Sería 1K más 4K, 5K. Borro esta le cambio de 4 a 5K. Ese hueco que quedó ahí, lo cierro porque era una serie, ¿ya?
Y ahí tengo solo una resistencia de 5K. Esto que está acá, por favor no le haga caso por el momento. A esto no le haga caso. Porque lo que quiere decir básicamente eso es lo siguiente. Quiere decir que tú tienes un multímetro en que la parte roja, que es la positiva, esto, está conectado acá, ¿no? Y la parte negra, y el cable negro, el cable rojo conectado donde te dice Vout. Y el cable negro siempre de referencia. Cable negro siempre de referencia. Cable negro siempre de referencia y el cable rojo en el punto que te dicen. Entonces, para no estarle dibujando el multímetro, lo que hace la persona que dibujó este plano es lo siguiente. En vez de dibujar el multímetro, le dibuja un punto ahí que se llama Vout. Para decir que lo que está diciéndole es, aquí yo voy a medir el voltaje y acá pongo el cable negro. Eso es lo que le están diciendo. Ya. Entonces, es un elemento de medición, no le vamos a hacer caso por el momento. Bueno, entonces tenemos una resistencia y esa corriente ID es la misma corriente que sale de la fuente. ¿Cuál es la corriente que sale de la fuente? La corriente que sale por acá, ¿no? O la corriente que sube por aquí, ¿no? Son lo mismo, tienen el mismo sentido. Entonces, esto es igual a 10 para 5K. ¿Cuánto sale eso? 0,5 mili. 0,5 miliamperios. ¿Por qué mili? Porque está dividido para acá, ¿no? Acuérdense que el K es 1000. Es 10 dividido para 5000. Ya. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corriente ID? ¿Es mayor a cero? Sí, es mayor a cero, ¿no? ID es mayor a cero. Por lo tanto, diodo 1 on. Si está encendido, se cerró el ciclo porque demostré lo que asumí. Asumí que conducía, mira, aquí está, ¿no? Asumí on y demostré que quedó on. Entonces mi circuito va a ser este que está aquí, ¿no? Este es el equivalente al circuito que tengo. Un circuito en el que conduce. Ya, y ahí yo puedo encontrar lo que yo quiera, ¿no? Supongamos que quiero encontrar los voltajes de la resistencia. Ya. Ya sabemos que esta ID vale 0,5 mili. Ya. El voltaje que está acá sería 0,5 por un K, ¿no? Por 0,5 mili. Ese voltaje que entró por el más y salió por el menos, porque la corriente viene así, va a ser 0,5 voltios. No, dos es aquí, perdón. Aquí está ahí, no me han corregido ustedes. 10 para 5 es 2. Dos. Hice mal la división. Ya, 2 miliamperios. 2 miliamperios es mayor que cero, sí. Entonces, sí, esto es 1. Corrijamos acá arriba.
2 miliamperios, no. 2 miliamperios por un K, 2 voltios. Listo. Acá el voltaje de acá, ¿no? Más o menos. La corriente que tiene va para abajo. Más o menos este voltaje que sería 4K por 2 miliamperios. El resultado es voltaje es igual a 8, ¿no? 8 voltios. Confirmemos. Si estos 2 voltios, tú lo sumas más estos 8 voltios, ¿cuánto te va a dar? Te van a dar 10 voltios. Entonces, el voltaje de la fuente de 10 voltios se reparte aquí en 2 y aquí en 8. Ya. Hasta ahí me sigue escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a resolver el siguiente circuito. Por lo general le van a pedir algo aquí. Vamos a suponer que nos están pidiendo el voltaje aquí. Bx. ¿Ya? Tiene dos diodos. Tiene el diodo uno y el diodo 2. A ojo, a ojo me doy cuenta que, mire cómo se mueve la corriente. La corriente tiene que salir de aquí, ¿no? Ya. Y dividirse por acá y por acá. ¿Qué usted cree al ojo? ¿Cuál diodo conduce y cuál no conduce a simple vista? Recuerde que hacerlo al ojo es solamente... El D2 no con... Ajá, como que parece que el dedo no va a conducir, ¿no? Pero le repito, ¿no? Usted no puede darme una respuesta en el examen hacia el ojo. Tiene que demostrarme en papel, con cálculos, que el diodo uno conduce y el diodo 2 no conduce. ¿Está claro, no? A pesar que sea obvio, tiene que demostrarlo en papel. Si está claro eso de ahí, escribo ok. Si tiene alguna pregunta, hágale. Ya, entonces ya tenemos una pequeña idea de qué es lo que va a suceder. A asumir, vamos a asumir que ambos diodos conducen. Usted positivo siempre, asume que todo conduce. Diodo uno on, diodo 2 on. Usted asume que conducen, ¿ya? Ahora, para asumir que conducen, ¿usted qué va a hacer en el gráfico? Usted va a dibujar eso de ahí de nuevo y va a cambiar los diodos por cortos, ¿no? Pero antes de cambiar por cortos, va a dibujar las corrientes de los diodos. Este es el sentido de la corriente del diodo uno. Este sería I de uno. I de 2 va para arriba, ¿ya? Borramos los diodos. O sea, usted va a volver a hacer un dibujo, ¿no? Yo borro porque yo estoy editando, ¿no? Usted puede hacer otro dibujo y quedan así. Y esos huecos los reemplaza con cortocircuito. Muy bien. Ahí está, un corto y un corto, ¿no? Entonces usted se puede dar cuenta que este circuito de electrónica uno se convirtió en un circuito sencillo de circuitos eléctricos uno, en el cual yo quiero I de uno e I de 2, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede aquí? Alguien que me diga qué sucede ahí. que al ser un corto no pasa por R1. Corto, sí. Perfecto. Hay un corto y usted sabe que cuando hay un corto, este, toda la corriente va a querer irse por arriba, ¿no? Así funciona un corto.
Yo borro esto y ese cable no está haciendo nada. Y ese cable no está haciendo nada. ¿Ya? ¿Qué más va? Eh, ¿Por qué? Porque la corriente se va por acá arriba, ¿no? La corriente va a querer irse por arriba y no se va a ir por abajo. Por aquí se viene la corriente y acá no se da nada, ¿no? Por eso ya la borré, porque es paralelo a un corto. Hasta ahí entendido, si hasta ahí está entendido, escribo OK. Ya. Ahora dígame usted, ¿qué pasa acá? Escriba, escriba, ¿qué pasa ahí? ¿Qué cree que pasa ahí? También está en paralelo, dicen, ¿no? Puede ver que está en paralelo. Si pueden verlo, escriban sí, si no, escriban no. Ya. ¿Cuál es el problema con este paralelo? Vamos a ponernos en lugar de la corriente. Tú eres la corriente. Vienes por aquí. ¿Ya? Para que funcione el paralelo, ¿qué quiere decir? Que tú te vas a ir por acá, ¿no? Y no vas a pasar por la resistencia. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero mira, si sucediera eso, que pasas por arriba y no vas por la resistencia, o sea que vas a hacer el corto, ¿no? Que vas a borrar esto. ¿Cuánto te diría la corriente de 2? Te diría negativo, si te das cuenta. Que mira cómo entra y mira cómo te están pidiendo, ¿no? Entonces, si se activa el corto, o sea, si hacemos corto, entonces I de 2 es negativo, es menor a cero. Y si pasa eso, ¿qué sucede con el diodo? Escriban en el chat. ¿Qué sucede con el diodo 2? Diodo 2 off. Muy bien. Si diodo 2 off, ¿qué va a suceder? Si diodo 2 está off, se abre aquí, miren, quedó abierto. Y si diodo 2 queda abierto, ¿qué va a pasar? La corriente no se va por acá, ¿no? Porque está abierto esto. La corriente pasa por aquí. Entonces, en este caso, aunque nosotros, por aprendernos las cosas, decimos, paralelo a un corto, ábrelo. Paralelo a un corto, paralelo a un corto, borra esa resistencia. No. En este caso, si decimos que esa corriente pasaba por acá, estamos diciendo que la corriente que está aquí es negativa, y si decimos que la corriente está negativa, esto que estaba aquí cerrado se abre, y ya no pasa la corriente por aquí, sino que pasa la corriente por la resistencia. ¿Se ha entendido eso? Si está entendido, escriba OK. Si no, puede preguntar. Una cosa llevó a la otra, ¿no? Bueno. Entonces, como ya tenemos eso ahí, mire que se cumplió lo que dijo el compañero, ¿no? ¿Qué dijo el compañero? Dijo, diodo uno conduce y diodo 2 no. Mira, es lo que está sucediendo. Este cable no está haciendo nada, yo lo borro para no confundirme. Acá también lo borro para no confundirme. ¿Y qué tenemos? ¿Qué cuánto vale Bx? Bx cae todo el voltaje de la fuente. Bx vale 15 voltios. Y el voltaje que estaba en la resistencia de acá, que le podemos llamar By, ¿cuánto vale By? Cero. ¿Ya? Eso sería. Si te ha entendido, escribo así. Si tiene alguna pregunta, hágala.